Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal para comentar Mercato, pero intenso. Mercato con todo lo que estamos sabiendo, lo que se está cociendo y sacando conclusiones de los últimos movimientos, no solamente en clave Barça, sino en clave Madrid. Y voy a empezar por aquí hablando de Julián Álvarez, pero ya os voy a avanzar alguna información interesante que se maneja a nivel mediático en Barcelona que creo que os va a resultar muy interesante y que tiene mucho que ver con el movimiento de Florentino Pérez con Julián Álvarez. Un movimiento que ayer conocíamos a la tarde, esa oferta, vamos a llamarle así, oferta, y entended la ironía, de Florentino Pérez a Julián Álvarez, porque a mí todo lo que está sucediendo me está sorprendiendo, ¿no? E incluso hasta la celebración por parte de esa oferta, por parte de gente y el entorno del Real Madrid, desde un punto de vista de que al final es una oferta rechazada y da la sensación que es más un brindis al sol por parte del presidente de Florentino Pérez de hacer una oferta por Julián Álvarez al Atlético de Madrid, el mayor enemigo, ¿no? Por parte del mayor enemigo del conjunto de Atlético, ¿no? Bueno, no sé, un poco extraño esos 150 millones que oferta. Parece que es más por cumplir con lo que prometió en el programa de Iker Jiménez que otra cosa y a partir de aquí para adelante, ¿no? Sabiendo, como sabe Florentino, que evidentemente le va a decir que no al Atlético de Madrid y que a partir de aquí, pues lo que ha conseguido es, sobre todo, buscar, encarecer, entiendo yo, el precio de Julián Álvarez de cara a su posible fichaje por el Fútbol Club Barcelona. Insisto, al final, en una situación un poco cómica, ¿no? De Florentino Pérez que sigue demostrándose que tiene nada que ver seguramente con el Florentino del pasado y que ha perdido mucho punch, ¿no? Y mucha capacidad para leer el mercado, la situación, llamadle como queráis, ¿no? Dicho lo cual, es cierto que bueno, es un fichaje que, para empezar, yo creo que el Madrid no necesitaría. Si queréis, lo bajamos al barro. Yo creo que es un farol en pura regla, y que simplemente es un brindis al sol. Pero bueno, si lo bajamos futbolísticamente, Julián Álvarez no es ni mucho menos la prioridad de este equipo. Dudo mucho, este es mi punto de vista, que Mourinho busque a un jugador como Julián Álvarez si tiene a Mbappé y vamos a ver a Vinicius o a uno de los dos o a los dos, como decíamos el otro día en la conversación que tuvimos en el canal con Carlos. Pero está claro bueno, que todo lo que está sucediendo alrededor de Florentino Pérez y el Madrid en clave Barça, yo creo que solo hace más que confirmar que el Madrid es un proyecto que necesita ser rescatado de una forma clara y que va sin rumbo en manos de una persona prácticamente sin asesoramiento deportivo, ¿no? Fíjate que Mourinho no ha sido nunca santo de mi devoción, pero haría bien Florentino Pérez en sentarse en la mesa con José Mourinho y hacerle absolutamente caso en todo lo que diga. Yo entiendo que, por ejemplo, el fichaje de Dumfries y Konaté va en la línea de hacer caso a Mourinho, pero estos movimientos, la verdad es que tienen poca lógica por parte del Madrid. En clave Barça, para empezar, en el Barça están tranquilos, eso es lo más importante. En el Barça hay tranquilidad y eso es clave respecto a este movimiento de Florentino Pérez. No hay ningún problema, que haga lo que quiera. De hecho, ayer Juste, el presidente en funciones del Fútbol Club Barcelona, explicaba, ¿no?, que realmente van a denunciar a Florentino Pérez por sus declaraciones el día de la famosa rueda de prensa de Florentino Pérez. Para mí, innecesario, porque aquella rueda de prensa se explica sola, ¿no? Y se desacredita sola, y Florentino Pérez hace el ridículo él solo, pero bueno, si el club lo considera pertinente, no sobra, ¿no? Ni mucho menos, no está de más, ¿no? Ni mucho menos, y a partir de aquí, pues adelante, ¿no? Todo lo que sea defender el honor del Barça, insisto, yo no lo haría porque no hace ni falta, ¿no? Pero si ellos lo consideran oportuno, y es cierto que, bueno, esa es mi posición desde fuera, pero dentro del club, ¿no? Pues uno se siente también con la responsabilidad de hacer cosas cuando se le ataca de esa manera, pues no me parece mal. Dicho lo cual, sí que es verdad que Florentino Pérez está haciendo movimientos y al Barça le constan estos movimientos. Al Fútbol Club Barcelona le costan movimientos para hacer un gran fichaje por parte de Florentino Pérez. El Bayern de Múnich creo que le ha cerrado la puerta con Olise antes incluso de hacer esa oferta de 150 o más, que me parece la peor estrategia del mundo, ¿no? Retransmitir que vas a hacer una oferta e incluso cuando das una cifra dices o más, que es lo que hizo Florentino Pérez con Iker Jiménez. Pero sí que al Barça le consta que Florentino Pérez está buscando dar un golpe de efecto en el mercado,
un golpe de efecto que además haga daño al Barcelona. De eso es de lo que se trata con Julián Álvarez, que se quiere ir del Atlético de Madrid, que no quiere seguir siendo entrenado por el Cholo Simeone, que no quiere fichar por el Madrid y que quiere fichar por el Barça. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa es el matiz que desde el entorno del Atlético de Madrid se dice que el Barça no había hecho una oferta oficial, que la hizo a través de un representante y que por lo tanto esa oferta de 100 millones nunca ha acabado de llegar de forma oficial y que en cambio el Atlético, con esa llamada que ayer tuvieron Florentino Pérez y Enrique Cerezo, sí que consideran que es el canon oficial de cómo se hacen las cosas, más allá de que a Julián nunca lo vayan a vender al Real Madrid. En clave Barça, esto es importante porque el Barça sí que dice que ha enviado un mail oficial con una oferta que no ha sido respondida oficialmente y que la respuesta del Atlético de Madrid han sido tweets riéndose. Cosa que me parece bastante esperpéntico por parte del Atlético de Madrid. Yo no digo que el Barça lo haga todo bien, ni mucho menos. Yo soy crítico, y lo sabéis, cuando el Barça se equivoca, y lo defenderé siempre que crea conveniente que se tiene que defender, y no cuando crea lo contrario. Yo creo que el Barça está haciendo un tanteo porque no las ve venir de cara con Julián Álvarez. No lo tiene claro. El Atlético de Madrid es un club difícil. El Barça ha salido esquilado cada vez que ha ido a hablar con el Atlético de Madrid y yo creo que hay serias dudas, muy serias, de que realmente Julián Álvarez pueda fichar por el Barça y que después el Barça pues tiene unas directrices, unos condicionantes a nivel económico que pues marcan su negociación ante cualquier otro futbolista. Pagos a plazos, ¿no? Cosa que parece que el Atlético no acaba de querer. Yo no he podido confirmar ni sé, la verdad, os mentiría si este rumor que corre, ¿no? Respecto a que realmente, ¿no? En un momento determinado, pues el Barça y Atlético tenían un acuerdo por Julián Álvarez y que ese implicaba 150 millones en un solo pago. Esto es una información que manejan diferentes compañeros en Madrid y en Barcelona. A mí personalmente, si me preguntáis, me extrañaría mucho. Por ejemplo, porque directivos hace 3 meses del FC Barcelona, en plenas elecciones, tenían serias dudas sobre el rendimiento futbolístico de Julián Álvarez y os aseguro que en ese momento no había ningún tipo de acuerdo por Julián Álvarez en el Barça. Cero. No había absolutamente nada al respecto. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta respecto a este rumor, ¿no? El Barça yo dudo mucho que llegue a un acuerdo con un club para prometerle 150 millones de golpe en un solo pago por el futbolista. Sí que es verdad que el Barça le consta, como decía, que Florentino está buscando un golpe de efecto que haga daño a sus principales enemigos y en Julián Álvarez quizá, dice, bueno, sí suena la flauta, pero bueno, insisto. Florentino Pérez ha preguntado por Rafinha. El presidente del Madrid está disparando a todo lo que se mueve y en su entorno se ha hablado de ese nombre. Él sabe que es un jugador que está siendo movido por parte de sus representantes en Arabia Saudí, que es un jugador que no le hace ascos a salir del Barça, quizá no este verano, pero sí el próximo verano, que sabe que si el Barça llegara a una gran oferta, en un momento lo vendería, y al Barça le consta que Florentino Pérez ve opciones de que podría ser un jugador interesante para molestar, para fichar, para incorporar. Esto no significa que esta operación haya ido más allá, simplemente de una intención por parte de Florentino Pérez de molestar, de reforzarse, está nervioso, ve que el proyecto que tiene el FC Barcelona es sólido y ve que su proyecto va de nombres y él se mueve de esa manera, lo ha demostrado toda su vida como presidente del Real Madrid. Esto no quiere decir, evidentemente, ni que haya un movimiento, no quiere decir, evidentemente, que Florentino Pérez vaya a fichar a Rafinha, que el Barça tenga ningún tipo de intención, porque no la tiene, de vender a un jugador al Real Madrid, y menos del nivel de Rafinha, que es un futbolista clave para este Barça, aunque insisto, esta temporada ha bajado el nivel, lesiones, que, bueno, pues por lo que sea, ¿no? Ahora no hace falta abrir este melón, pero que sabemos todos que él mismo, ¿no? Incluso no haría ascos en un momento determinado a salir del Barça el año que viene y acabar su carrera deportiva con un gran contrato y en el Barça son conscientes de ello. Incluso hubo alguna duda por parte del jugador en algún momento de la temporada después de esa lesión en Estados Unidos y perderse el tramo final. Quedó muy tocado, fue muy criticado en Barcelona
y este es un factor que hay que tener muy, muy en cuenta. Todo esto lo digo porque es evidente que Florentino Pérez tiene entre ceja y ceja hacer daño al eterno rival, que es su mayor enemigo y su mayor piedra en el zapato. Y a mí esto, sinceramente, si me preguntáis, yo creo que es una buena noticia, porque cuando el principal rival que tienes deportivo está negociando, gestionando su club condicionado por tus decisiones, es que el Barça va bien. Y el Barça está haciendo las cosas bien. Y el Barça está en el buen camino. Y esto es una buena noticia de cara a lo que está por venir, porque yo creo que es tan evidente que lo que necesita el Real Madrid es un centrocampista que ponga orden en ese juego. Es tan evidente que lo que necesita es un director deportivo que ponga orden, ¿no? Y que deje de Florentino Pérez de ser él, ¿no? El que decide y toma las decisiones futbolísticas, como si él fuera, ¿no? El que sabe, el que decide y el que marca el rumbo. Y supongo que es víctima de los éxitos deportivos del Madrid, que eso es indudable, sobre todo en Europa en los últimos años, ganando Champions de forma consecutiva y consiguiendo ganar Champions para mí de forma incluso sorprendente respecto a lo que dice su juego. Pero como dice Pep Guardiola, la Champions es una gran mentirosa, ¿no? Respecto a los estados reales de los equipos. Y seguramente estamos en un momento, ahora mismo con el Madrid actual, donde se está viendo todo ello. Bueno, yo creo que el Barça tiene que estar tranquilo, tiene que estar coherente, tiene que mantenerse en sus 13. El Barça es consciente que este verano va a estar en la regla del 1-1 y que tiene que aprovechar este mercado para reforzar la posición de delantero centro, que es vital, es clave, aunque, como hemos explicado, no indispensable si el mercado no ofrece algo razonable. O sea, yo creo que pagar 150 millones, que seguramente es el precio después de esta oferta del Madrid, al que ha subido ya Julián Álvarez, ¿no? En estos momentos, bueno, a mí me parece demasiado por Julián Álvarez. Siendo un gran futbolista, un jugador que todos intuimos, como hemos dicho muchas veces, que puede mejorar su fútbol en el sistema Hansi Flick, pero 150 millones a mí me parece, después de su último año, demasiado. Es verdad que esto puede cambiar con el Mundial, que por cierto tiene alguna molestia física ahí, que puede condicionar también su participación. Si hace un Mundial espectacular el jugador, se sale y se convierte en la referencia de Argentina y se revaloriza, pues evidentemente esto va a perjudicar al Barça, ¿no? Que es consciente que esto va a ir para largo, que es consciente que es una estrategia de desgaste, que es consciente que el Atlético pues va a intentar sacar la mayor tajada posible. Lo que sí que yo ya veo complicado es que Julián siga en el Atlético de Madrid, dadas las circunstancias, dadas todas las informaciones. Y yo creo, visto lo visto, no descartaría que Julián Álvarez haga un movimiento en un momento determinado, públicamente, un gesto diciendo claramente que quiere fichar por el Barça. Esto en el Barça gustaría mucho porque rebajaría el precio y les ayudaría, ¿no?, a allanar el camino. Pero, bueno, no sé. Yo creo que el Barça tiene que mantenerse frío, no perder la cabeza, mantener otras opciones abiertas y ver a partir de aquí qué puede darse respecto a la posición del delantero centro. Dicho esto, hay otros movimientos clave, porque creo que el tema del delantero centro vamos a tener que ir con mucha calma y veremos cómo se resuelve, pero hay otros aspectos que también son interesantes a comentar. El primero, noticia de esta mañana, Rashford no se queda en el Barça, es definitivo. El Barça le ha comunicado que no va a hacer efectivo ese pago de los 30 millones. Rashford incluso se ha quitado ya las redes sociales del Barça en Instagram y compañía, ¿no? En la bio. Es un gesto que a mí me parece interesante, determinante, casi os diría, porque sí que en un momento determinado, esta información la ha avanzado Luis Fernando Rojo en Marca, buen compañero, ex colaborador del Tribuna, etcétera, y bueno, se había abierto la posibilidad, parecía, ¿no?, a que no se hiciera efectiva esa vía, pero que sí que el Barça dejaba la vía abierta de cara al United, ¿no?, a volver a hacer una nueva cesión, etcétera. Creo que el gesto del jugador me parece que es bastante definitivo. El fichaje de Gordon seguramente le cierra muchas puertas, y sin él seguramente. Se había hablado de esa opción, ¿no?, de que podía quedarse para jugar más en la derecha. Es un jugador querido, que se había adaptado bien al vestuario, pero el Barça no está dispuesto a pagarle ese sueldo. El United no se mueve de su posición y el Barça no está dispuesto a pagar ese sueldazo por un jugador de 29 años. Tendría 3 temporadas aún más por delante, seguiría a los 33, 32, 33 años. El Barça no lo acaba de ver claro, y menos en estas cantidades. Por lo tanto, Rashford parece que ha acabado sus días como jugador en el Barcelona, con unos números espectaculares. Una noticia que a mí me parece que en lo deportivo, bueno, no es la mejor noticia, sinceramente, no es un drama, pero no es la mejor noticia desde un punto de vista de que es un jugador, un futbolista que creo que sí que
le aportaba y que a Flick le gustaba, porque además tiene esa capacidad, ¿no?, desde la individualidad para hacer mucho daño, y no hay tantos futbolistas que tengan esa capacidad desde la individualidad, ¿no?, para, insisto, poder hacer daño y desequilibrar. Y por lo tanto, llegados a este punto, veremos cómo evoluciona y dónde acaba Rashford. El United parece que lo quiere recuperar. El Barça, yo creo que hace bien en no entrar en una puja por un futbolista que no tiene claro y que después es verdad que con el fichaje de Gordon tiene cubierto. Otro factor importante, Rashford lo descartamos. Bernardo Silva no lo descartamos, pero ojo, porque la situación de las últimas horas se ha complicado. Es verdad que esas declaraciones de Bernardo Silva diciendo que irá donde le quieran de los últimos días no han gustado en Can Barça. Esto es una realidad. Creo que Bernardo Silva ha sido poco inteligente haciendo estas declaraciones, pero también entiendo al futbolista. Creo que es poco inteligente porque si el Barça le ha dicho paciencia porque queremos ficharte, Flick tiene que decidir. Flick no lo ve una prioridad, pero es un jugador que el club apuesta por él, el club entiende que es necesario un jugador que dé tranquilidad, calma, pausa, descanso a Pedri durante la temporada, en ese momento donde se lesiona, en ese momento donde necesita descansar, y que Bernardo Silva aportaría ese equilibrio en el centro del campo cuando Pedri no está, más allá de otras funciones en otras posiciones. Yo creo que si el club te dice eso, tú tienes que tener paciencia y entender también que, bueno, pues que hay otras opciones abiertas que pueden volar. El caso del Atlético de Madrid. No descartemos al Madrid porque es evidente que en estos momentos Mourinho ya ha dejado caer que Bernardo Silva es una oportunidad de mercado y que le interesaría. Yo dudo mucho que Bernardo acabe el Madrid, pero bueno, en el Atlético lo veo más posible. Creo que le iría muy bien, ya lo he dicho varias veces, al equipo colchonero, al equipo del Cholo. Pero también es cierto que su primera opción, tiene familia en Barcelona, es fichar por el Barça, su sueño, tiene 31 años, ha acabado la temporada bien. El Barça yo creo que tiene que hablar con él, calmarlo y decir, estamos priorizando a día de hoy, ¿no?, la posición de delantero centro, el movimiento del delantero centro, y a partir de aquí avanzamos. Y es un poco la línea que está siguiendo el Barça en general, con otras demarcaciones que también, otras oportunidades de mercado que también pueden haber, por ejemplo, la opción, ¿no?, del lateral izquierdo que el otro día os explicaba. Que, por cierto, el otro día os expliqué que el Barça había movido a Valde por la Premier y hoy ya se sabe que nos proponen la medalla, pero es que estaba claro y lo teníamos mega confirmado, y de hecho sabíamos perfectamente que era así, que el City, ha salido publicado ya en Inglaterra, el City está preparando una oferta, un movimiento, un acercamiento para ver si realmente el Barça aceptaría o no una oferta de 40 a 50 millones por Alejandro Valde de cara a la próxima temporada, ¿no? Un poco en la línea de lo que os venía comentando, y no va a ser el único. Vale, veremos, ¿no? Yo pensaba, incluso os lo decía el otro día, que era un equipo un poquito menor, ¿no?, a lo que es el nivel de, en este caso, del City, ¿no?, un equipo mayor. Sí que es cierto que en este punto, con Bernardo Silva, paciencia, ¿eh? Es evidente que en el Barça esta frase no ha gustado, pero yo no lo daría ni por descartado, ni mucho menos. Sí que es cierto que a nivel Cancelo, las cosas hay que ver muy bien cómo se dan, porque está claro que con Inzaghi, Simón Inzaghi como entrenador del Al Hilal, no había sitio para Cancelo, pero Inzaghi no va a seguir. Va a estar Vítor Pereira como sustituto en el banquillo. Veremos eso qué significa y si eso puede complicar o no el fichaje de Cancelo por el Barça. Definitivamente es una pieza clave para Hansi Flick, muy importante, y que quieren realmente que esté siendo el lateral izquierdo titular o prácticamente titular del Barça la próxima temporada, al lado de veremos quién, si Grimaldo o quién, porque yo he escuchado las últimas declaraciones de Cucurella hablando un poquito también sobre el Barça, ¿no?, y que le encanta el Barça y tal, y dejándose querer, pero yo insisto que creo que el Barça no va a hacer una apuesta de 40 50 millones por Cucurella, por mucho y muy bien que podría funcionar, que es un jugador extraordinario a todos los niveles. Más allá de las dudas de Bernardo Silva, que evidentemente está dudando porque el Barça le pide tiempo, más allá de todo ello está también el tema de Rashford, ya lo hemos comentado, y está el tema de Casado, que el Barça ahora mismo está trabajando con el tema de Casado. Me parece razonable, es un jugador que quiere salir. Evidentemente, Mónaco es una opción, no parece tan definitiva como parecía hace unas semanas. Parece que Betis también ha preguntado por él. Leipzig, Sporting de Portugal, hay diferentes opciones que están encima del futbolista.
Betis y Barça ya se han puesto de acuerdo en los últimos tiempos con Chadi Reat, con Vitor Roque, los contactos son buenos, la relación es buena. Yo creo que puede ahí haber una buena comunicación, pero hay opciones Premier, hay opción de Bayer Leverkusen, hay opciones importantes por Marc Casado, y a mí me parece sinceramente que lo que tiene que hacer el jugador es escoger su mejor opción para él futbolísticamente, y el Barça, no sé si incluso se ha sorprendido de que Marc Casado tenga tanto mercado, ¿no? Tanto mercado, porque realmente el Barça está viendo que hay muchas opciones abiertas para el futbolista y no me parece extraño. Es un jugador que el año pasado irrumpe en la primera plantilla del Barça con una fuerza brutal, que incluso es seleccionado con España, ¿no? Para ir convocado, y me parece lo más normal del mundo, ¿no? En ese sentido me parece lo más normal del mundo que diferentes equipos vean en Casado un futbolista con la capacidad para llevar la batuta de su centro del campo, ser protagonistas, y veremos. De todo ello, yo ahora os voy a dar mi opinión, porque todo esto es lo que se baraja. Y en forma flash, si queréis, para acabar. Creo que lo he dejado claro. Julián Álvarez, sí, pero no por 150 millones. Todo lo que sea más de 100 millones ya me parece demasiado. Bernardo Silva, hay que ficharlo sí o sí. Creo que el Barça en esto se está equivocando. Casado, venta asegurada. Lo de Rashford me parece una decisión prudente. Creo que en este sentido está haciéndolo bien el Barça. El fichaje de Gordon ya he dicho que bien. Ficharía a Grimaldo sí o sí por encima de cualquier otro lateral izquierdo calidad-precio. Creo que es una gran oportunidad de mercado para acompañar a Cancelo y vender a Balde. Y a partir de aquí, a la espera de veremos qué sucede. Y veremos por dónde van los tiros. Está el mercado muy movido. Esta semana ha vuelto Deco a Barcelona y tiene trabajo, y evidentemente se están moviendo muchísimas cosas. A partir de aquí vamos a ver, porque el Barça con Deco, Bojan y compañía está estudiando opciones, y yo creo que no tardaremos en escuchar a hablar de algún otro nombre sorprendente de cara al delantero centro de forma clara, ¿no? No sé si en forma de presión o no, de cara a Álvarez, a Julián o no, al Atlético de Madrid, pero está claro que el Barça tiene que ser mucho más prudente y no venderlo todo a una pieza, ¿no? Tan inestable, no por el jugador, sino como es el Atlético de Madrid, que juega y que tiene un propietario como Apolo que bueno, quiere hacerse valer, ¿no? En su inicio como propietario de la entidad y del Atlético de Madrid. Todo muy abierto, muchos movimientos, los vamos siguiendo aquí en el canal, en el podcast, y vamos viendo qué sucede. Un abrazo para todos, cuidaros mucho, adiós.